Bien, eh, el tema es violencia en todos los aspectos y la pregunta sería si tenemos salud mental. Aquí vemos en esta primera diapositiva, por ejemplo, la violencia obstétrica, una imagen que nos representa la violencia obstétrica, la violencia de género, la violencia física en otra eh, postal y la del extremo superior izquierdo, la violencia delincuencia, porque todo este tipo de violencia estamos expuestos realmente. Muy bien, estas son algunas fotografías, imágenes de algunos periódicos de aquí de Honduras, de lo que nos vende las noticias. Matan y queman a 3 jóvenes, incineran otra avioneta cargada de cocaína, eh, ultiman a profesora y hieren a su esposo, encapuchados incendian bus, citan abogada solo para matarla. Tenemos otras, hoy casualmente, lamentablemente está ajustando un año más de fallecida una colega que estaba en servicio social y que murió en un asalto en un bus de la ruta interurbana. Entonces, todas estas noticias son las que nos bombardean día y llevan a que la población mantenga ansiedad, mantenga zozobra y angustia. Estas son las notas de violencia que nos ven en los periódicos y los medios de comunicación. Esta joven que ustedes miran ahí, lamentablemente es una residente de pediatría que creo que falleció en el año 2019. Ella sufrió mobbing y sufrió bullying dentro de su residencia y ella tomó la decisión de suicidarse y ahí está la fotografía de ella y a la par una nota que le dejó a los papás. Esto fue en México. Ella estaba en el posgrado de pediatría. Entonces también forma parte el mobbing o el acoso laboral y el bullying como medios de violencia. Bien, el término violencia, según la Organización Mundial de la Salud, hay una descripción bastante larga acá. Yo, fines didácticos, como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, y esta es la palabra clave, deliberado o intencional, hacia uno mismo, en el caso que se intente suicidar, hacia otra persona o hacia otra comunidad. Temas tan sensibles como la corrupción, aunque no la veamos, aunque no la percibamos, también es una forma de violencia. Y todo este tipo de conductas deliberadas van a provocar un mayor riesgo de lesiones, de muerte, de daños psicológicos, problemas del desarrollo o privación. Esa es la definición de la violencia. La palabra clave aquí es deliberado o intencional. Todo lo que se haga aún sabiendo que puede generar un perjuicio o un daño hacia otra persona se considera como violencia. La prevención de la violencia, entonces, al igual que el resto de temas, se considera un tema prioritario en salud pública, ya que la violencia por sí misma provoca ausentismo laboral y pérdida de la productividad del país. ¿Cuántos negocios, mercaditos, pulperías, puntos de taxis, empresas de transporte han tenido que cerrar lamentablemente por la inseguridad, el impuesto de guerra y este otro tipo de cuestiones, de situaciones que se escapan de nuestras manos y que nos limitan la libre circulación o el trabajo honrado que podemos desempeñar?
por estos impuestos de guerra o esta tarifa, solicitud de tarifa, entre comillas, que los delincuentes o que los mareros piden. Lamentablemente, en nuestra sociedad, como en el resto del mundo, ha venido dándose una cultura de sensibilización ante la violencia. Y esto se va a ver favorecido, por ejemplo, a través del narcotráfico, a través del mayor número de armas de fuego que son distribuidas o que son compradas o que son portadas por la población, por la desigualdad social y por el desempleo. Esta desensibilización ante la violencia se da, por ejemplo, cuando hace unos años atrás aparecía un encostalado en una colonia, todo el mundo se horrorizaba, evitaba pasar por esos lugares y ahora lo que hace la gente es solo moverse o irse para otro lado, cambiarse de acera, por ejemplo, cuando alguien están asaltándolo. Lamentablemente esa es parte de la desensibilización ante la violencia. Ya nadie se mete a defender una mujer o a defender un niño por el miedo a que le pase algo. Ya lamentablemente hay una brecha enorme entre los que sí tienen y los que no tenemos. Entonces se vuelve insensible, indiferente, falta de empatía, falta de compasión por el otro. Y todo esto hace que la gente ya vea la violencia como algo de todos los días y que mientras no nos afecte a nosotros en particular, que allá afuera se caiga el mundo. Otras formas de violencia que podemos vivir, la violencia dentro de las escuelas, como el bullying, como el móvil dentro de las oficinas o el acoso laboral, el acoso sexual, la violencia delincuencial, la violencia social, la violencia obstétrica, la violencia patrimonial cuando de repente se le limita o se le impide tener acceso a la familia de los recursos de la propia familia. La violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, entre otras, son otras formas de violencia. Y también, aunque no lo pareciera, la corrupción es una violencia macro. Y también la negligencia y el abandono es también una forma subliminal de provocar violencia. Bien, la violencia como fenómeno psicosocial frecuentemente va a afectar la estabilidad psíquica de la población, produciendo alteraciones a nivel emocional, a nivel psíquico de las personas expuestas. Vamos a ver ahí nerviosismo, vamos a tener inseguridad, vamos a presentar inestabilidad emocional y falta de salud mental en la población. Hace unos años atrás aparecían cadenas en las redes sociales o en el internet o en los correos electrónicos o en el WhatsApp donde decían que de repente no hay que pitarle en un cambio, en un semáforo, no hay que pitarle al carro que está delante cuando la luz cambia de rojo a verde porque en ese carro puede venir un marero y lo que está esperando este muchacho es que alguien le pite atrás, sacar, bajarse del carro, sacar la pistola y matarlo. Y esto sería como el medio de ser aceptado por la Mara que lo está solicitando. Entonces, yo se los digo, a veces yo mejor me espero unos minutos más y no pito porque como pueda ser falso, puede ser cierto y mejor evitar. Había otra cadena hace unos meses o años atrás donde aparecía que en un mall de aquí de Tegucigalpa tuviéramos cuidado de no recibir perfumes o muestras de perfumes porque era una droga que nos hacía que nos durmiéramos y que nos asaltaran o que nos secuestraran. Entonces, todo este tipo de falsas noticias, falsas cadenas, lo que lleva a la población es a ponerse nervioso, a sentirse inseguro y a evitar salir. Bien, y esta situación de violencia social
ha llevado a un sentimiento de inseguridad muy alto en las distintas zonas de la ciudad. Entonces podemos reconocer, por ejemplo, colonias, barrios en los diferentes sectores del país que van a asociarse a zonas de riesgo. Por ejemplo, podríamos hablar de colonias que son consideradas como peligrosas o inseguras, como por ejemplo el Pedregal, como por ejemplo actualmente el Hato, por ejemplo eh, Suyapa, algunos sectores de Comayagüela, que pueden generarnos angustia o preocupación. Bien, actualmente pues hay canales o noticieros que no realizan las investigaciones pertinentes y así por así hacen publicaciones sin fundamento. Esto se los voy a mencionar casualmente el día de hoy, en horas del mediodía, eh, en algunos canales de televisión mandaron la noticia que el doctor Américo Reyes Ticas había fallecido en un hospital de Estados Unidos a consecuencia del COVID-19. Minutos después, la familia del doctor que está aquí en Honduras llamó a los diferentes canales para que se retractaran porque no era una noticia real. Y esto lo único que hace es causar mayor angustia, mayor zozobra. Piensen ustedes en las hermanas mayores del doctor Américo, piensen ustedes en los pacientes del doctor Américo, piensen ustedes en los residentes, egresados y psiquiatras que tuvimos como maestro al doctor Américo, la angustia y la ansiedad que nos puede provocar. Entonces, no solamente en temas de violencia, los noticieros y los canales a veces también incrementan el temor en la población a través de falsas noticias o de alertas o de esos anuncios como de última hora. Entonces eso lleva a la población que está observando esos canales a vivir con los nervios de punta y a tener mayor miedo y mayor riesgo de enfermarse, de depresión, de trastorno de estrés postraumático o tener cambios de ánimo. Y aquí pues me faltan todavía algunas imágenes, aquí tengo a tres medios de comunicación que podrían formar parte de estas falsas noticias que pueden generar mayor miedo en la población. Bien, ¿qué cosas van a llevar a una sociedad a sufrir un incremento de la violencia? Un sistema de salud con pobre calidad de atención. Lamentablemente esto es lo correcto. Lamentablemente hay población dentro del país que no tiene acceso a ser atendido por un médico general, peor por un médico especialista, o tener acceso a la salud mental porque está distante de su población, de su habitación. Un sistema de justicia incapaz de poder controlar y prevenir el delito. Lamentablemente, la justicia en Honduras viene a paso de tortuga. En algún momento yo trabajé en el Ministerio Público ya por el 2010 y 2011 haciendo evaluaciones periciales a víctimas de abuso, de maltrato, de abusos sexuales, y se daba el caso que 5 años después todavía yo era solicitado para ir a ratificar dictámenes de víctimas de abusos sexuales. Estamos hablando que pasaron al menos 5 o 6 años desde que yo hice esos dictámenes y todavía estaban sin darse condena o ventilarse en juicio de estos delitos. Esto va a llevar a que se incremente la violencia porque muchos pueblos, muchas familias lo que van a optar es tomar la justicia por sus propios medios.
una población con problemas económicos hoy en los chats de la colonia, en los chats de que se han creado a raíz de esta situación que estamos viviendo en el país, se nos informa que en algunos sectores del país o en algunos sectores, en algunos anillos periféricos o bulevares de Tegucigalpa, la gente está pidiendo y exigiendo a la gente que conduce sus automóviles que les den dinero para no sufrir algún daño en sus pertenencias. Entonces, todo esto lleva a un incremento de la violencia y la existencia de conflictos políticos que ya más o menos llevamos entre 10 a 12 años de vivir un golpe de Estado y las consecuencias que ha traído esto para el país. Y hay familias que lamentablemente todavía no se hablan a raíz de tener discrepancias en el sentido político de confirmar o no que es un golpe de Estado o una sucesión constitucional. Y hace unos 2 años, pues si realmente el presidente que tenemos es legal o no, entre otros aspectos. Bien, consecuencias de la violencia, jóvenes, no sé si tienen preguntas por ahorita. Hola. No, doctor. No. No, doctor. Estamos bien. Ok, muy bien. Consecuencias de la violencia, jóvenes. Lamentablemente la población va a vivir en miedo, va a tener una sensación de inseguridad, se van a disparar los niveles de ansiedad, los niveles de angustia, la inestabilidad física y la inestabilidad física y psíquica del individuo. Van a haber cambios de conducta y de estilos de vida. Antes, los jóvenes podían salir los viernes, los jueves, viernes, sábados y amanecer en las discotecas. Ahora cada vez los discos y los bares los cierran a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana. Antes los jóvenes podían irse a comer una baleadita o un pan con frijoles allá por el Guanacaste. Eh, Después de salir de las discotecas y de los bares, ahora lamentablemente no se puede hacer eso por el miedo a ser asaltados, a ser víctimas de la violencia y formar parte de las estadísticas de las muertes en Honduras. Otro cambio de conducta que se ha dado, por ejemplo, es el colocar circuitos cerrados, colocar portones en las colonias para evitar la entrada de personas que no sean invitadas de los habitantes de esas colonias. Por ejemplo, ahora cada casa tiene sistema de cámaras para la vigilancia tanto interna y externa de la casa. Tiene también muros perimetrales elevados para reducir el riesgo de que los delincuentes o malvivientes entren a sus casas. Y esto de alguna forma da cierta fantasía de seguridad en la población. Otra cosa que a veces se utiliza son capturas masivas y el encarcelamiento de jóvenes delincuentes para ofrecerle a la población una sensación inmediata de seguridad. ¿Cuál es la contra de estas capturas masivas y encarcelamiento de jóvenes? Que si estos muchachos no tienen una orden de captura o ninguna denuncia interpuesta, estos muchachos a las 24 horas tienen que salir de la cárcel. ¿Y por qué la gente no denuncia? Porque lamentablemente ya no se confía en el sistema de seguridad que proporciona el país. Entonces, hace unos años, hace unos meses atrás, se dio una situación con un feminicidio que la mujer se había logrado escapar de la casa del esposo que la estaba amenazando de muerte, fue a pedir ayuda a una posta policial. La posta policial no le brindó la atención adecuada y la despachó para la casa. Lamentablemente, la señora solo llegó a que el esposo la matara. Entonces, la gente tiene miedo de denunciar porque temen de que no, que la justicia, que las leyes no hagan nada y que los delincuentes denunciados
pues se venguen de lo que interpusieron la denuncia. Entonces, parte de las consecuencias de la violencia es el abandono de muchas zonas por temor a ser víctimas de la delincuencia, el pagar vigilancia privada o evitar visitar lugares identificados como peligrosos, ya sean calles o ciudades, por el riesgo de no formar parte de las estadísticas. Vamos a tener repercusiones en las víctimas. Tanto en las víctimas directas como en las víctimas indirectas presentan mayor riesgo de padecer trastornos mentales como la ansiedad, como la depresión y de trastorno de estrés postraumático. En este último, jóvenes, tengo que hacer la aclaración que no solamente el vivir un evento traumático me puede generar trastorno de estrés postraumático, también el solo escucharlo o solo observarlo como testigo puede generarme estrés postraumático. Algunos comportamientos alterados o antisociales que se pueden dar en las víctimas de violencia puede ser un aumento en el abuso de alcohol, comportamiento suicida, embarazos no deseados, porque muchas veces las adolescentes se escapan del infierno de la casa y lo que hacen, lamentablemente, es solo cambiar de diablo. Es el mismo infierno, pero con diferente diablo. Muchos embarazos en la adolescencia resultan por el deseo de salir de sus casas y se van con el primer muchacho, con el primer hombre que les ofrece el cielo y la tierra y que tal vez por una decisión no analizada y mal tomada terminan embarazadas y viviendo maltratos y violencias en otro lugar. Disfunciones sexuales porque la ansiedad, la depresión y el miedo o la inseguridad va a generar problemas en esta esfera. Enfermedades de transmisión sexual, estoy pensando y lo mantengo acá como parte de las consecuencias de las agresiones sexuales que pueden sufrir las personas a raíz de la violencia y los conflictos familiares que se puedan dar. A nivel físico se pueden dar discapacidades permanentes como lesiones medulares, cerebrales o automutilaciones o mutilaciones por parte de los demás. Bien, violencia y trastornos mentales. Hay algunos trastornos mentales que podrían aumentar el riesgo de sufrir violencia o de infligir violencia. Los trastornos de personalidad severos, como cuáles trastornos de personalidad podrían incrementar el riesgo de ser agresores. El trastorno paranoide de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, el trastorno inestable de tipo impulsivo de la personalidad, el trastorno disocial de la personalidad y, ¿por qué no?, el trastorno histriónico de la personalidad. Estos serían mucho más vulnerables o más fácilmente agresores. Las personalidades como las dependientes son más sensibles a sufrir actos de violencia. Cuadros cerebrales orgánicos como retraso mental o la discapacidad intelectual son personas que lamentablemente pueden ser víctimas de maltratos por personas que tengan inteligencia superior a la de ellos o inteligencia catalogada como normal, o que los mismos pacientes con retraso mental, sin medir consecuencias, sin tener capacidad de juicio, pueden tornarse agresivos. La psicosis como tal, como fenómeno psicopatológico, puede provocar cuadros de agitación y de violencia. Consumo de alcohol y de drogas. Recordarán que el alcohol es una sustancia que desinhibe, entonces en algunos casos puede hacer que la persona se vuelva mucho más violenta. Estos son los trastornos mentales asociados a la violencia. Factores psicológicos de la violencia. Bien, es importante mencionar
que la violencia está íntimamente relacionada con el modo en que se construyen los esquemas mentales sobre el mundo, sobre la vida y las relaciones durante la infancia. Si yo me crío en un ambiente violento, en el cual yo veo que mi papá le pega a mi mamá, que mi mamá nos grita, que nos pega con fajas, con escobas, con chilillos, con alambres, yo probablemente voy a considerar la violencia como algo normal, como algo que forma parte de las relaciones interpersonales. Cuando yo crezca, puedo tomar dos caminos. Identificarme con el agresor, que esto implicaría que yo voy a agredir a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, o que yo me voy a volver víctima. Y lamentablemente, de forma inconsciente, nuestras relaciones objetales, nuestras relaciones interpersonales en los primeros años de vida van a determinar con qué tipo de personas nos vamos a relacionar. Yo lo digo de esta manera, la vida es un teatro, son los mismos personajes, pero con diferentes actores. Entonces, si yo estoy acostumbrado al maltrato físico, a la violencia psicológica por parte de mis padres, cuando yo crezca, probablemente yo voy a buscar una pareja que me maltrate, que me humille, que me golpee. Si yo me identifico con el agresor, probablemente voy a buscar una pareja sumisa al cual dañar, a la cual maltratar, a la cual mostrarme como superior. Entonces, como lo había mencionado antes, un niño que ha sufrido experiencias de maltrato tiene dos opciones, volverse agresor o ser la víctima. Y esto lo tengo en negrita porque me parece algo bien importante. Entre más inteligentes podamos ser, menos posibilidad tenemos de tornarnos violentos. Existe una correlación entre el maltrato infantil, un bajo coeficiente intelectual y los comportamientos violentos. Estas tres cosas son bien importantes. Si yo sufrí maltrato infantil, probablemente yo voy a ser un adulto violento. Si yo tengo un bajo coeficiente intelectual, voy a tener menos capacidad de poderme controlar ante los estímulos externos y voy a ser violento. Dentro de los factores sociales de la violencia está el trato de los padres hacia los hijos. Entonces, la experiencia de maltrato y la naturalización de la violencia, el irrespeto a las normas, hace que el individuo tenga no tan claro los conceptos entre lo que es correcto versus lo incorrecto. Entonces, lamentablemente, aquí lo que se da es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, es bien importante que en las familias no se naturalice la violencia como una forma de educar, como una forma de controlar a los miembros de la familia. Es bien importante buscar otras formas de cómo corregir a los niños. Esto ya lo había mencionado, en situaciones donde el sistema legal de un país es incapaz de castigar o controlar el delito, puede darse la tendencia a utilizar los medios agresivos como métodos de restablecer la justicia. Y lo vemos en ciudades o pueblos donde encuentran un violador, donde encuentran un asaltante y no hay ley que les asegure que este asaltante, que este violador o maltratador va a tener su castigo, entonces los mismos miembros de la comunidad del pueblo lo amarran, lo golpean o incluso los matan. Y ya para finalizar el tema de violencia, ¿cómo vamos a prevenir la violencia en la comunidad? Bueno, desde el punto de vista educativo, vamos a procurar implementar programas de prevención en la escuela para reducir el riesgo de bullying, educar tanto al personal administrativo, a los docentes como a los estudiantes de que el bullying no es sano, no es adecuado.
Procurar desarrollar talleres para fomentar las habilidades sociales y la solución de problemas delante de los compañeros, entre los estudiantes. Aprender a manejar los niveles de estrés, que es a través de la inoculación del estrés, y que los niños, que los adolescentes, que los adultos tengamos una reevaluación cognitiva. A nivel económico, que esto es macro, ayudar con medidas políticas, legales y financieras en temas de la violencia y reducir la marginalidad y la pobreza en nuestra sociedad. Los medios de comunicación deben de servir para educar, para enseñar habilidades necesarias para convivir en paz y tranquilidad dentro de las familias, dentro de la escuela, dentro del trabajo y dentro de la comunidad. Y por parte de la familia, explicarle a los padres que el castigo físico no sirve para nada para la educación o para enderezar, entre comillas, a los hijos, porque lo que ocurre es una disociación mente-cuerpo y el padre le va a estar pegando a ese niño, pero el niño se va a disociar y no va a sentir el dolor. Hay que modificar y crear estrategias para solucionar de una forma coherente, de una forma madura los problemas dentro de la familia con una discusión acertada, razonada y asertiva. Y con estos jóvenes terminamos los temas de la clase de higiene mental. Así que si tienen preguntas sobre este tema, igual les menciono que